El tema del día de hoy es acerca, o sea, vamos a continuar con este escritor, con Edgar Allan Poe, y otro de sus cuentos de terror titulado La caída de la casa Usher. ¿De qué se trata todo ello? Primero vamos a ver un tema introductorio antes de contarle la historia. Este cuento, así como muchos de sus cuentos, se encuentra dentro de un compendio de cuentos llamado Narraciones Extraordinarias. Dentro de Narraciones Extraordinarias hay cuentos como El gato negro, El corazón delator, El escarabajo de oro, entre otros, ¿no? Y obviamente también se encuentra La caída de la casa Usher, ¿no? Porque recuerden que Narraciones Extraordinarias es un conjunto de cuentos detectivescos y de suspenso y de terror, ¿no? Que le corresponden a Edgar Allan Poe. Con este nombre se conoce al conjunto de cuentos que Poe publicó en fechas distintas. El tema que aborda el autor constantemente en todos estos cuentos detectivescos de terror o estos cuentos de suspenso, de miedo, como quieras llamarlos, siempre va a abordar el tema de la muerte. De este modo mantiene en suspenso al lector. Dentro de Narraciones Extraordinarias, no solamente tenemos la caída de la casa Usher, también tenemos El gato negro. ¿De qué trata? Poe demuestra por qué es el maestro del terror. Los elementos son simples dentro de este cuento del gato negro. Un hombre, una mujer y un gato, nada más. O sea, no es un simbolismo ni algo que se reemplaza por otra cosa, sino el cuento es el gato negro porque efectivamente trata de un gato negro, ¿no? En cambio, en otros cuentos de repente te ponen este título como referencia y no tiene nada que ver con un gato, ¿no? Simplemente es algo simbólico, ¿no? O es algo representativo, o es el reemplazo de algo que quería decir. Pero acá no, el título es tal cual, ¿no? O sea, en la obra nos va a hablar exactamente de un hombre, una mujer y un gato. Y como siempre en todos sus temas trata sobre la muerte, obviamente alguien tiene que morir, ¿no? A ver, mm, dice, comunes que podrían estar al lado nuestro o en nuestra propia casa, lo que hace aún más perturbador el relato, ¿no? O sea que el asesino, la víctima, todo ello son gente que son cercanas al protagonista, ¿no? Es gente que es cercana al protagonista. Entonces, eso lo hace más aterrador porque tú no te lo esperabas de cierta persona, ¿o no? O estás conviviendo con el enemigo o estás viviendo con un muerto. Este hombre común que ha tenido una vida normal sufre un cambio repentino en su personalidad que amenaza su entorno y se ve amenazado por él mismo, dando forma viva a su conciencia que lo persigue hasta llegar a lo inimaginable. O sea, prácticamente aquí nos está hablando de un asesinato, pero que la persona que cometió este acto, la culpa lo perturba, lo persigue. Entonces, al final, él solito se delata, él solito cae por su propio peso. ¿No? Entonces, algo así. Empezamos con el siguiente cuento, El corazón delator. ¿De qué trata esto? Uno de los cuentos más representativos del género policial. Poe nos presenta el recorrido completo del crimen, o sea, prácticamente en sus obras hace un análisis de cómo un crimen que parecía perfecto puede desactivarse eh, con las pistas o con la investigación, ¿no? Porque todo crimen deja una huella y la persona que sigue esa huella siempre va a llegar a la respuesta. Poe nos presenta el recorrido completo de un crimen, desde el origen de la idea hasta el asesinato del mismo, ¿no? Todo esto se llega a saber mediante una investigación. El cuidado y la observación del asesino, también a través del perfil del asesinato, ¿no? Uno llega a entender por qué razón lo hizo, cuál fue el motivo y todo ello, ¿no? ¿Qué más? Y el temor de la víctima son piezas esenciales en este relato. La técnica narrativa es continua y se acentúa hasta llegar al clímax en el asesinato, ¿no? O hasta el punto más importante dentro de la trama, ¿no? ¿Qué más? Pero Poe nos engaña presentando un segundo clímax que podemos sentir mientras leemos, como si estuviéramos dentro de la mente del asesino, ¿no? Entonces, esos elementos también juegan y son importantes para un lector o son importantes también en el caso de un escritor que quiere presentar una obra, que tú la sientas, ¿no? Que tú al momento de leerla, esa obra o ese cuento te envuelva y tú mismo le des esa tonalidad o tú mismo te metas en el cuerpo
simbólicamente, ¿no? Te metas en el cuerpo del personaje, ¿no? Por la forma en la que te lo describe o de repente por la explicación que da. Te envuelve sobre todo, ¿no? Ese tipo de casos. Luego tenemos también otro cuento que está dentro de narraciones extraordinarias como El Escarabajo de Oro. Este cuento, publicado por primera vez en el número de junio de 1843 del Philadelphia Dollar Newspaper, presenta a Poe en su faceta detectivesca, de investigador y esclarecedor de misterios, para lo que ocupa un punto neutral como narrador del que no sabemos nada, pero que sirve de acompañante y testigo de los hechos, entregando así cierta mirada perspicaz frente a lo que parecería, ¿no? Entonces, acá te explica que prácticamente el autor te engaña, te hace creer una cosa, tú te dejas llevar, piensas que por ahí es el camino, ¿no? Que piensas que ya estás logrando detectar quién es el culpable, ya estás detectando cuál fue el motivo, ya estás detectando qué pasó exactamente, ¿no? Pero sin embargo, de pronto aparece otra cosa, ¿no? Aparece otro dato extra, aparece algo más que no habías visto desde el principio, porque obviamente recién te lo está analizando el autor, ¿no? Recién al leer estás analizando, ¿y por qué había sucedido esto anteriormente? Entonces, prácticamente este tipo de cuentos o de novelas, en todo caso, de detectives, no necesariamente va a ser lineal, ¿no? O sea, toda la línea va a seguir por ahí y tú vas a adivinar quién fue el culpable, ¿no? Si no te puede presentar ahí en el medio, la historia puede dar un giro, ¿no? Tú estabas pensando quién era el asesino y de pronto te presenta otro motivo, te presenta un personaje nuevo, un personaje que nunca lo viste venir. Y ahí como que ya cambia tu perspectiva, ya cambia tu idea de quién puede ser el verdadero culpable, ¿no? Es más, ni siquiera pudo haber sido un segundo, sino de repente te estaba engañando, te estaba haciendo creer que, este era el asesino, este era el culpable, y de pronto regresa con el anterior, ¿no? Regresa con el culpable que tú sospechabas anteriormente. Y efectivamente ese era el culpable. Pero mira, por un instante te engañó. Te logró convencer de que el segundo o la segunda opción o a la segunda persona que estaba presentando pudo haber sido el culpable. Pero por eso te digo, pues, ¿no? Entonces, y tú sigues leyendo y de pronto desbarata esa idea y te da la certeza de que el culpable era la primera persona a la cual él estaba construyéndole el camino dentro de la obra, ¿no? Entonces, prácticamente es eso, ¿no? Envolver al lector a través de estos cuentos, jugar con tu mente, jugar con lo que tú crees, ¿no? Hacerte creer esto, hacerte creer aquello, o sea, prácticamente si tú te dejas llevar por esa técnica narrativa es porque el autor cumplió su función. ¿Qué más? Ser una persona consumida por la locura, una vez despejada la sospecha de la locura, encontramos la lógica cartesiana de Poe, que lo hace alejarse de sus divagaciones para entregarnos una narración certera y sobre todo entretenida. Ahora sí vamos a pasar al tema que nos corresponde. Vamos a narrar la historia de la caída de la casa Asher. ¿Qué entendemos aquí? Este cuento relata la historia de los hermanos Asher, no solamente de los hermanos, sino también de su casa. En esa casa, es una casa súper antigua, antigua desde la época de medieval, desde ahí que existe esa casa. Y en esa casa han estado viviendo toda la generación de la familia de los Asher, todos sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, o sea, toda su descendencia ha estado viviendo en esa casa. Hasta el momento en el que ocurre la historia solamente se encontraban los dos hermanos, Roderick Asher y Madeleine Asher, ¿no? Los últimos, se podría decir, el último clan de esa familia, ¿no? Se encontraban ahí, porque ya todos los demás habían muerto y habían cumplido su ciclo. Entonces, resulta que Madeleine estaba enferma de, no sé, sinceramente es una enfermedad desconocida lo que ella tenía. No se dice exactamente qué enfermedad la aquejaba, pero dice que es una enfermedad que la estaba deteriorando con el tiempo y que efectivamente es desconocida. ¿Qué más? Luego, Roderick se tiene que encargar de su hermana, obviamente, ¿no? Porque los dos son los únicos que están viviendo en esa casa. Pero Roderick se siente solo, ¿no? Porque resulta que tiene que cuidar a su hermana y además la casa en la que está habitando no le gusta, ¿no? Porque la siente un poco vacía, como que un poco le causa temor, porque además el lugar de esa casa es un lugar sombrío,
no hay vida, se ve una casa triste a lo lejos, una casa deshabitada, pareciera una casa abandonada, ¿no? Entonces, como él se siente solo, llama a su mejor amigo a que le haga compañía por unos días y que se vaya a vivir a su casa, al cual este amigo accede, ¿no? Este amigo que en todo caso el amigo vendría a ser el narrador de toda esta historia. ¿Qué más? Su amigo accede y ya se instala prácticamente en la casa Asher, ¿no? Se instala ahí y todos felices, todos contentos, pues, ¿no? Están ahí y todo ello. Pero resulta que antes de que su amigo llegue a su casa, Madeleine había muerto, ¿no? La hermana había muerto de esta enfermedad. Había muerto y Roderick la había enterrado en el mausoleo de la familia. Ese mausoleo se encontraba en el sótano de la casa. Eso quiere decir prácticamente que a la casa la estaba sosteniendo todos los muertos, porque si en el sótano estaba el mausoleo de la familia, que es prácticamente el cementerio de la familia, quiere decir que debajo de la casa están enterrados todos los cuerpos de todas las descendencias de los Asher, ¿no? Porque ese es el mausoleo de la familia. Entonces a toda la familia los han enterrado ahí. Con el tiempo los han ido enterrando ahí en el sótano de la casa. Entonces, lógicamente Roderick se iba a sentir solo, ¿no? Se iba a sentir solo e incluso un poco asustado, ¿no? Porque está solito en una casa que debajo tiene muchos muertos prácticamente. Su hermana Madeleine muere, ¿no? De esta enfermedad desconocida y él termina enterrándola y eso es lo que hace, pues, ¿no? La entierra también en el mausoleo de la familia, la coloca en un sarcófago y ya está. Y la baja hacia el sótano. Entonces ahí es cuando llama a su mejor amigo porque se sentía solo, ya no había nadie en casa, llama a su mejor amigo va a hacerle compañía, ¿no? Roderick le dice a su mejor amigo que él siente que están penando, pues, ¿no? Siente como si hubiesen fantasmas y todo ello, ¿no? A lo cual su mejor amigo, quien es el narrador, le dice que no, o sea, que no crea esas cosas, que esas cosas no existen. Ahí bien incrédulo su mejor amigo. Entonces, y así se la pasaron todo el tiempo, ¿no? Hay varios días viviendo y la casa sí era sombría, ¿no? Se siente una vibra pesada, se siente una vibra pesada y prácticamente el narrador no confía mucho en Roderick, ¿no? Lo ve un poco raro, lo ve diferente. Incluso cuando él llega dice que lo vio todo pálido, con los ojos, todo ojeroso, prácticamente tenía los ojos hinchados y así, ¿no? Pálido, delgado, así lo encontró a Roderick, el narrador, o sea, su mejor amigo. Entonces, prácticamente él como que estaba dudando, ¿no? Ante quién estaba. Y más que ya sabía que la hermana del protagonista había fallecido, ¿no? Entonces sabía que él estaba solo. Resulta que en sus ratos libres, cuando ellos solamente se encontraban, bueno, solamente estaban los dos, pero en los ratos libres solía leer una historia de terror, ¿no? O sea, el mejor amigo le leía a Roderick, le leía. Entonces lo que le leía eran historias de terror que le gustaba a Roderick. Entonces se ponía a leer ahí prácticamente de todo ello, ¿no? Y esto incrementaba más el miedo de Roderick, ¿no? Roderick es el Roderick Asher, ¿no? Entonces, pero su amigo siempre le decía que no pasa nada, que no, no hay ningún problema con los cuentos de terror, que él puede leer lo que se le da la gana y no, esto no es real. Pero cuando de pronto escuchan el llanto de un dragón, así, eso es lo que cuenta la historia, escuchan el llanto, entonces su mejor amigo le dice, tiene dudas, pues, ¿no? ¿De dónde proviene ese llanto? Porque ellos ya estaban varios días ahí instalados. Su mejor amigo y Roderick estaban varios días ya viviendo ahí en esa casa, o sea, su mejor amigo estaba haciéndole compañía, porque Roderick se sentía solo. Dentro de esa compañía, él vivía ahí, dormía en las noches, bueno, obviamente, ¿no? Pero dormía ahí cuando caían los truenos por la ventana, se veían que están cayendo los rayos, los truenos y todo eso, ¿no? Y que está lloviendo, ¿no? Mientras están durmiendo. Entonces, prácticamente escuchan ese ruido y todo incrédulo, el mejor amigo dice, no, no pasa nada, será un ruido que viene de afuera, ¿no? O sea, no, no pasa nada. Pero entonces Roderick ya lo ve un poco asustado y le dice, no, hay algo que tú tienes que saber. Entonces lo lleva abajo, bueno, prácticamente lo lleva al sótano de la familia, ¿no? Al mausoleo de la familia, al cementerio, y ahí hay un sarcófago. Abre el sarcófago y le dice que ahí estaba su hermana Madeleine y que él la había enterrado cuando estaba viva, o sea,
ya la había metido en el sarcófago, todo eso, estando viva. Porque recuerden que su hermana tenía una enfermedad extraña, desconocida, y como él ya no quería que sufra de repente o por un momento vio que se quedó dormida, pensó que ya había muerto, ¿no? Pero no estaba muerta del todo. Y por esa razón es que sentían eso, ¿no? Y su mejor amigo al verlo se asustó prácticamente porque también creyó que Roderick era un fantasma, ¿no? Pensó que toda la familia ya, o sea, la familia Asher ya no existía. Y salió de la casa, pero así de la nada, de lo que están ahí, de lo que habían visto que él enterró a su hermana así estando viva, sale de la casa, huye despavorido y de lo lejos empieza a observar esa casa y empieza a darse cuenta cómo esa casa se va destruyendo, cómo esa casa se derrumba y la casa cae por el peso de todos los muertos que estaban ahí, ¿no? Entonces la casa prácticamente a lo lejos, el mejor amigo después de haber salido de esa casa, observa cómo esa casa cae donde por lógica todos mueren, ¿no? Hasta el momento no se sabe porque es así, ¿no? Es para que tú le des la interpretación. No se sabe si efectivamente Roderick estaba muerto también. eh, ¿Qué más? No se sabe si de verdad existió esa casa o al protagonista, al mejor amigo, le pareció todo esto una ilusión durante varios días, ¿no? Y en realidad esa casa no existía, por esa razón es que se cayó, ¿no? Él vio cómo se caía. Entonces, prácticamente esa vendría a ser la historia de la caída de la casa Asher, ¿no? Así de sencillo, es un cuento corto, simplemente para resumírtelo, si alguien por ahí recién ha ingresado, para resumírselo, cuenta la historia de que Rodrigo se sentía solo, llama a su mejor amigo para que le haga compañía en esa casa grande, inmensa que tiene, ¿no? Porque ahí han vivido toda la familia de los Asher y prácticamente en el sótano tienen un cementerio donde han ido enterrando a todos los miembros de la familia. Resulta que Rodrigo había enterrado a su hermana viva, no es que la había enterrado muerta, sino que ya estaba viva, o sea, estaba enferma, sí, pero él la había enterrado y por esa razón es que penaban en ese sitio, ¿no? Pero a su mejor amigo ni cuenta se daba, ¿no? Hasta que el que le hace asustar y el que le hace ver y el que le cuenta por qué está así la casa es Rodrigo. Él se asusta y huye de la casa y prácticamente desde lo lejos ve cómo la casa cae, ¿no? Simplemente es eso. Ahora vamos a hablar acerca de algunos datos de la obra. El autor es Edgar Allan Poe, el género es narrativo, porque recuerden que este autor hizo más narrativa que cualquier otra cosa. La especie es un cuento de terror. Los personajes son Roderick Asher, quien es un artista enfermizo, Madeline, quien es la hermana de Roderick, o sea, no solamente la hermana estaba enferma, sino que Roderick también lo estaba. No al grado de estar igual que su hermana, pero sí estaba enfermo también. El narrador es el amigo de Roderick, su mejor amigo, el que va a vivir a su casa. Y la casa Asher es un lugar triste, melancólico y desolado, acá como podrán ver en la imagen. Sí, esa es toda la historia. Solamente es eso el cuento, no hay más datos, no hay nada más. Como te digo, es simplemente que Rodrigo llama a su mejor amigo a que vaya a su casa para hacerle compañía porque él se siente solo después de haber enterrado a su hermana viva, pues se siente solo, tiene miedo porque siente que están penando en la casa. Y esto al principio su mejor amigo no lo sabe, hasta que ya los ruidos eh, y las sombras y el ambiente pesado lo hacen sentir con la idea de que sí, está pasando algo en esa casa, ¿no? Hasta que por fin Rodrigo le confiesa lo que ha hecho. Le dice que ha enterrado a su hermana viva y que por esa razón es que se aparecen, siente el ambiente pesado, aparecen sombras o cosas así que indican que algo siniestro está pasando en ese lugar. Entonces su mejor amigo se asusta después de haber vivido ahí varios días, ¿ah? Después de haber estado con su mejor amigo viviendo bajo el mismo techo, se asusta y huye despavorido. Y cuando él sale de la casa, ve cómo la casa se derrumba. Entonces, a mí lo que me hace pensar es que esa casa nunca existió, que todo fue producto de su imaginación. O sea, sí vivió todo eso, pero esa casa ya no estaba ahí desde hace tiempo. Entonces, prácticamente ya habrían muerto Rodrigo, ya habría muerto su hermana y todo ello, ¿no? Y lo que él vio prácticamente vivió ahí fue una ilusión, porque ¿cómo explicas tú de que ni bien salió de la casa, se derrumbó? Ni bien salió. Entonces, se hubiera derrumbado incluso junto con él, ¿no? Pero él ni bien salió de la casa se cae.
Entonces, eso a mí me da la idea de interpretarlo, porque tú puedes interpretar como tú quieras, porque el cuento es así, para que tú lo interpretes como sea. El cuento no te explica cuál fue el verdadero motivo de por qué se cayó la casa, simplemente te explica que es porque descubrieron que ahí habían fantasmas, ¿no? Y el personaje sale y la casa cae, ¿no? Matando, o sea, rematando, se podría decir ya, a todos los demás, a los que estaban ahí. A ver, ahora vamos a pasar con las preguntas. A ver, la caída de la casa Asher es de género narrativo, ¿no? Entonces vamos a empezar escribiendo, copien por favor, género narrativo. La especie es un cuento, exactamente es un cuento de terror, cuento de terror. El autor es Edgar Allan Poe. El que quiere hacer una pregunta tiene que lanzarla. No me esté diciendo tengo una pregunta, tengo una duda. Simplemente lance su pregunta, porque yo no voy a estar esperando a que lo hagan, pues no. Tienen que hacerlo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, simplemente láncenla. Ahí tienen el chat libre. Sí, el que salió de la casa fue el narrador. El narrador salió de la casa, asustado, ¿no? Porque ya había visto que él enterró viva a su hermana, que Rodrigo había enterrado viva a su hermana y por esa razón salió huyendo de la casa el narrador. La casa se cae con Rodrigo y su hermana dentro. La casa los aplasta a todos ellos. Bueno, y por eso te digo que es de libre interpretación, ¿no? O sea, de repente existió Rodrigo o nunca existió. De repente sí estaba y ya con la caída de la casa se murieron todos los que estaban ahí, ¿no? Pero el personaje del amigo, del narrador, logró huir. El tema es el hundimiento de una casa, el hundimiento de una casa. Esto colóquenlo aquí debajo porque no hay espacio, pero sí te está pidiendo que coloques el tema, el hundimiento de una casa. Los personajes son Rodrigo, Madeleine y el narrador, ¿no? El mejor amigo. El narrador, el amigo de Rodrigo. Ya está. Listo. Recuerden, el que quiera hacer preguntas, simplemente láncela ahí en el chat. Láncelo de una vez, coloque su pregunta ahí. Listo. Copien, por favor. Recuerden que a ustedes les toca las preguntas de verificando el aprendizaje. Eso es para ustedes. Así que copien rápido para poder llegar hasta esas preguntas. Ah, Roderick, ¿no? O yo estoy diciendo Rodrigo. Roderick, sí, gracias por la corrección. Roderick. Listo, ya está. A ver, seguimos copiando. Roderick Asher, Madeleine y el narrador, ¿no? El amigo de Roderick. Ya está, ¿no? ¿Ya lo tienen? Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Género que desarrolló Edgar Allan Poe. El narrativo, pues eso lo tenemos ahí bien claro porque prácticamente él hizo puros cuentos, ¿no? Género narrativo. Creo que uno de las obras más representativas dentro de otro género que vendría a ser el género lírico. En el género lírico creo que escribió el Tamerlán. A ver, un ratito. Sí, en el género lírico que se trata de poesía y todo eso, escribió el Tamerlán. Pero de ahí todo lo demás, o sea, todo lo demás que resalta está dentro del género narrativo. Todas sus obras que resaltan son narrativas, porque prácticamente hizo un montón de cuentos. ¿Qué son las narraciones extraordinarias? Es un conjunto de cuentos, es un conjunto de cuentos, es un conjunto de cuentos de terror, ¿no? De terror. Es un conjunto de cuentos de terror y suspenso. De terror y suspenso. Ya está. ¿En qué consiste la enfermedad que padece Lady Asher, o sea, Madeleine? Es una enfermedad desconocida. Es una enfermedad desconocida. Listo.
sigan copiando. Menciona 3 cuentos de Edgar Allan Poe. Esos cuentos lo hemos visto anteriormente cuando hablamos del gato negro. Del gato negro. ¿Qué más? También hemos hablado de El corazón delator o corazón delator. A ver, corazón delator. Después también colocamos el escarabajo de oro, ¿no? El escarabajo de oro. Entonces completen ahí esa parte. El gato negro, corazón delator y el escarabajo de oro. Esas son las obras, se podría decir, más resaltantes o las que más se estudian dentro de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. El gato negro, corazón delator, el escarabajo de oro. Ya está. A ver, vamos a darle un tiempo ahí para que puedan copiar. Ya nos estamos acercando a las preguntas que son para ustedes, ¿no? Nos faltan creo que dos bloques más y ya pasamos a las preguntas que les corresponden a ustedes. Ya está, ¿no? Ya terminaron esa parte para poder cambiar. Ya, a ver. Dice, identifica las características de los cuentos de Poe en las siguientes imágenes. Acá yo veo un detective con una lupa, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las características de este tipo de cuentos del autor? Es que dentro de sus cuentos siempre hay algo detectivesco. La característica de detectivesco. Detectivesco. A ver, detectivesco, listo. Y esto de acá que parece parece de miedo, ¿no? Esto indica otra característica que vendría a ser característica terrorífico, ¿no? Terrorífica. Terrorífica. Ya está. Sus cuentos son detectivescos, son terroríficos. ¿Qué más? Son detectivescos, terroríficos. Luego tenemos, eso sería todo por las imágenes, ¿no? Detectivesco y terrorífico. Ahora pasamos a lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Copien junto conmigo. Ahora vamos con verdadero o falso. Edgar Allan Poe pertenece al realismo. Falso. Tú sabes que él pertenece al romanticismo. Exactamente al romanticismo estadounidense. La caída de la casa Asher es un poema. Falso. No es un poema, es un cuento. Por eso está dentro del género narrativo especie cuento de terror. Poemas, el Tarmelán, ¿no? Edgar Allan Poe explora la comedia. Falso, porque él se encarga de los cuentos de terror. Lo que él explora es el terror. La casa de los Asher es una bella hacienda. Falso, es una hacienda melancólica, triste, un poco negra, ¿no? Se podría decir, ¿no? Sobre todo el ambiente se ve gris, se ve grisáceo, negro, entre todo ello, ¿no? Por eso se le dice que es un ambiente triste. Ahora acá, para ordenar, acá nos sale Asher y acá nos sale extraordinarias. Extraordinarias. ¿No? Asher, que tiene que ver con la historia, ¿no? De los Asher, de la familia esta que acabamos de ver, y Extraordinarias, que es parte del título de sus cuentos, de su recopilación de cuentos llamado Narraciones Extraordinarias. Así que ya lo tienen, porque ya pasamos a las preguntas que les tocan a ustedes. Ya. Ahora sí pasamos acá a estas preguntas. Tenemos pregunta 1. ¿Cuál es el género de narraciones extraordinarias? Y esto sí le toca a ver, Inga Sabrera. Ángel Inga, ¿cuál sería tu respuesta? Escríbela por el chat. Género de narraciones extraordinarias. ¿Cuál es el género? Si no responde, paso a otro usuario. Género de narraciones extraordinarias. La D, narrativo, muy bien. Género narrativo, ¿cierto? Porque básicamente Edgar Allan Poe, dentro de toda su recopilación de cuentos, utilizó este género más que otro género. Ahora, en la 2, maestro del relato del terror. ¿A quién se le conoce como el maestro del relato del terror? Vamos a preguntárselo a Brenda Cayán. A ver, Brenda, dame tu respuesta ahí en el chat.
¿Quién es el maestro del relato del terror? Brenda Cayán. Si no responde, pasamos a otro usuario. Maestro del relato del terror. Uy, eso está fácil, ¿ah? Si no me respondes es porque no sé qué, no has estado en la clase. La C, claro, pues Edgar Allan Poe. ¿Quién más va a ser? ¿No? Estamos hablando de este autor. Edgar Allan Poe es el maestro del relato del terror. Ahora en la 3, ¿cuál de todas estas alternativas es un cuento de Poe? Es un cuento de él. A ver, Brian Dávila, tu respuesta, por favor. Brian Dávila me dice la C, muy bien, respuesta correcta. Es justo el tema del cual hemos hablado el día de hoy, la caída de la casa Usher. Luego en la 4 nos dice, sucede al final de la caída de la casa Usher. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre al final? A ver, vamos con el usuario Camargo Vázquez. A ver, Camargo Vázquez y Omara, ¿qué crees? ¿Qué ocurre al final de la caída de la casa Usher? A ver, Xiomara Camargo. Xiomara, ¿estás ahí? Si no, paso a otro usuario. ¿Qué sucede al final de la caída de la casa Usher? Ya, pasamos a otro usuario porque está demorando. A ver, Camila Cruzado, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué sucede al final de la caída de la casa Usher? A ver, Camila Cruzado. A ver, Camila Cruzado me dice la B. El narrador huye del lugar. Respuesta correcta. Sabemos que al final el narrador huye y después se hunde la casa y todos mueren. ¿Por qué? O sea, todos los que estaban dentro de la casa. Pero acá en la A te dice mueren todos por el hundimiento. Ya, mueren todos los que estaban en la casa, ¿no? Tenía que ser más específico. Acá te dice mueren todos. Cuando dice mueren todos, te está dando la idea de que el narrador también muere, pero el narrador no muere, logra escapar, ¿no? Entonces, por eso no consideramos la A, porque dice mueren todos. Consideramos el narrador huye del lugar. ¿Qué más? Ahora tenemos aquí en la 5. Es una obra lírica del género lírico, o sea, estamos hablando de poesía, ¿no? Es una obra lírica de Poe. Esto le toca a Dana Vázquez. A ver, Dana, ¿qué me dices tú? Es una obra lírica de Poe. Sí lo hemos visto esto, ¿ah? Sí les dije, ¿ah? Por ahí les dije. Una obra de género lírico de Poe, o sea, una poesía. A ver, Dana Vázquez. El que ha estado atento, al toque lo vas a ver. Ya, parece que no va a responder, así que lo voy a responder yo. Les dije que entre las obras líricas de Poe se encontraba el Tamerlán, ¿cierto? La clave correcta era la E, y eso lo dije bien claro, ¿no? Incluso se los repetí. Si bien es cierto, nuestro protagonista, bueno, nuestro autor, le encanta mucho los cuentos y todo ello, ¿no? Más el género narrativo que el género lírico, tiene una obra lírica que ha sido muy importante dentro de su carrera, ¿no? Una obra resaltante en el género lírico, o sea, en poesía, que es el Tamerlán. Así que vamos a la 6. Tema constante en las obras de Edgar Allan Poe. ¿Qué temas utiliza dentro de sus obras? A ver, esto le toca a Jerry Quiñones. ¿Cuáles son o cuál es el tema que utiliza en sus obras? La D, la muerte. Muy bien, respuesta correcta, la muerte. Siempre ha sido así, ¿cierto? La muerte, ¿por qué? Porque siempre te dice quién ha muerto y qué pasa, quién es el asesino, ¿no? ¿Quién es el culpable o cosas así, ¿no? O cosas incluso de suspenso, de terror. Entonces, el tema constante dentro de todas sus obras es la muerte. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la 7. Cuento de Poe que narra el hundimiento de una mansión. Uy, esto está fácil. Le toca a Joseph Guevara. A ver, Joseph. Cuento de Poe que narra el hundimiento de una mansión. A ver,
Joseph Guevara, cuento de Poe que narra el hundimiento de una mansión. La B, claro, pues es lo que acabamos de ver el día de hoy, la caída de la casa Usher. País donde nació Edgar Allan Poe. A ver, ¿quién se recuerda? Rodrigo Treyes, te toca. País donde nació Edgar Allan Poe. A ver, Rodrigo. Claro, Estados Unidos. Muy bien, la clave correcta es la C. 9. Especie, ¿cuál es la especie literaria de narraciones extraordinarias? Eso le toca a Bruno. A ver, Bruno. Especie literaria de narraciones extraordinarias. ¿Cuál es la especie de narraciones extraordinarias? La especie. A ver, Bruno. La A, cuento, respuesta correcta, es un cuento. Ahora la pregunta 10. A ver, para la pregunta 10 vamos a escoger a cualquiera, el primero que levante la mano, ¿ya? Así que a la cuenta de 3, cuenta de 3. Si me levantan antes del conteo de 3, no vale. Se dice sobre la casa de los Usher. ¿Qué se dice sobre esa casa? A ver, 1, 2, 3. Brian Dávila. A ver, Brian, ¿puedes darme tu respuesta? Brian Dávila. ¿Ya? ¿Lo tienes? La E. Es un lugar triste y melancólico. Muy bien, respuesta correcta. Eso es lo que nosotros sabemos acerca de la casa de los Usher, ¿no? Es un lugar triste, melancólico y todo ello, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la respuesta. Muy bien, ya hemos terminado con el libro. Hemos resuelto las preguntas. A ver, por acá quieren hacerme una pregunta. Ya, ¿cuál es la pregunta? Pero lanza la pregunta, pues. Ya, en todo lo que me acabas de decir, le quiero decir una pregunta, hubieras dicho la pregunta, pues. Pero mira, mira cuánto has escrito. Le quiero decir una pregunta de la tarea. Otra vez, le quiero decir una pregunta. Todo ese escrito, hubieras hecho mejor la pregunta, por más que sea larga. A ver, ¿cuál es la pregunta? Ya, pero ¿cuál es la pregunta? No entiendo en qué contexto. A ver, se supone que el tema del día de hoy es la caída de la casa Usher y se está hablando de Poe. Está hablando de Poe, ¿no? Nuestro tema del día de hoy. Entonces, creo que ya tienes la respuesta, ¿no? Está hablando de Edgar Allan Poe. Entonces, cualquier dato, cualquier información que te coloquen en las preguntas, porque acá no ha hablado de otro autor. Si hubiese hablado de otro autor ahí de repente, te podría haber dado la idea de que puede ser otra de las alternativas, ¿no? Entonces, si te está preguntando quién fue crítico literario y además periodista, entonces ya tienes la respuesta. ¿De qué hemos hablado el tema del día de hoy? ¿De quién? Entonces, esa es la respuesta sobre el autor del cual hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Es por lógica, porque estamos tratando el tema y es el único autor del que hemos hablado el día de hoy, no hemos hablado de otros autores. Generalmente otras veces nos colocan información de también estaba este autor que escribió esto, este otro autor que escribió esto, este otro autor que escribió esto, ¿no? En otros en otras clases, pero el día de hoy solamente hemos hablado acerca de Poe. Así que dentro de las preguntas solamente van a hacer referencia a él, ¿no? Entonces prácticamente creo que ya entendiste por dónde va esta temática de preguntas. Si te han preguntado eso que no encuentras aquí, pero sabes de qué autor hemos trabajado el día de hoy, entonces prácticamente se refiere al único autor del cual hemos hablado en la clase del día de hoy. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar. Ya hemos terminado. Recuerden cumplir siempre con sus tareas, por favor. Tienen ahí también para copiar al cuaderno. Recuerden que hasta el momento van sumándose los 08, ¿ah? Hay personas que no han cumplido con la tarea otra vez y así que ya tienen doble 08. Y como yo coloco 08 tanto en la parte de tareas como en la parte de prácticas, ya tendrían en total 4 08, esas personas que no presentan tareas hasta el momento. Y los que de repente han presentado la clase pasada y no han presentado esta vez, tienen ya 2 08, ¿no? Entonces, por esa razón es que cumplan con las tareas a su debido tiempo. Yo estoy revisando semanal y lo estoy haciendo acá en el en vivo. A primera hora estoy revisando tareas. Así que cumplan, por favor. Si tuviesen algún percance, algún inconveniente, me lo hacen saber por WhatsApp.
Si es que leo el mensaje, les voy a responder, pues si no, de repente no lo he leído, no, pues ¿de dónde? Entonces, si hasta lo último no tienen internet, ahí recién me lo mandarían por WhatsApp, pues, ¿no? O sea, pero o sea, hasta el final, si ya intentaste por todos lados y no ingresas a intranet, no puedes enviar la tarea por intranet, ahí recién me lo mandas por WhatsApp. O sea, agotando todos tus últimos recursos, prácticamente sería, si ya no puedes, sería el día de hoy, o sea, el día lunes, antes de que empiece a revisar, me lo tendrías que mandar por WhatsApp. Pero de ahí sí tienes que intentarlo enviándomelo por el intranet, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya hemos terminado esta parte y nos vemos la próxima clase, así que adiós.